Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos. Dios les bendiga nuevamente en nuestro estudio de la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y la semana pasada terminamos el estudio pidiéndole a Dios un nuevo corazón. Y ese clamor de David se escuchó en el Salmo 51 y nosotros nos vamos a unir o nos unimos ya a ese clamor pidiéndole a Dios un corazón limpio y un espíritu recto dentro de nosotros. Hoy día continuamos y vamos a leer en el verso 28, en el capítulo 2 y 29. La escritura dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la cual, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y vamos a comenzar en el contexto de este estudio, en el contexto del verso 14 y 16, donde dice, por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. El gentil podía decir que él era salvo debido a que no tenía ley. No tenía ley que guardar, pero que ha guardado lo que dicta su conciencia. Ahora mi pregunta es, ¿habrá guardado lo que dictaba su conciencia? Amados en Cristo, el juicio vendrá con ley o sin ley. Aunque el hombre viva sin ley, su conciencia es suficiente para condenarlo. Vamos a ver qué es la conciencia. La conciencia en días de Pablo se refería a la ley no escrita. Era algo que señalaba al hombre el camino correcto. Al obedecer su conciencia, podían ser justificados, o sea, defendidos delante del juez justo. Pero cada hombre y cada mujer hemos violado nuestra propia conciencia, o sea, la revelación interna de Dios al hombre. Así que de igual manera, cada hombre ha vivido, todos hemos vivido al margen de la ley, porque su conciencia, nuestra conciencia, es suficiente para condenarnos. Voy a explicar esto. La revelación de Dios dentro del hombre es el resultado de lo que se llama conciencia. Y al obedecer la conciencia, podríamos ser justificados, podríamos ser defendidos. Pero aquí hay un problema bien serio, que cada hombre se corrompió debido a que su conciencia fue dañada por el pecado y la rebelión. Y la única manera de ser restaurados y justificados delante del Dios justo es por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice Juan, capítulo 3, en la primera carta a Juan, capítulo 3, verso 20, dice, si nuestro corazón o conciencia nos reprende, podemos consolarnos con la idea de que mayor que nuestro corazón es Dios. Dios da testimonio a la conciencia del hombre que nunca ha escuchado la palabra de Dios, y notemos lo que Dios está diciendo. Y lo que dice es que hay una obra dentro de cada hombre haciéndolos moral. Por lo tanto, Dios juzgará al judío, al moralista, al religioso, de acuerdo al uso y al abuso de la palabra que ya está escrita en sus corazones. Conciencia y corazón son sinónimos. Ya sea que esté esa ley escrita en tablas, en un libro, o esté escrita en el corazón del hombre, como dice Clark. Veamos el verso 12, lo que dice. Por todos los que sin ley
han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que están bajo la ley han pecado, por ley serán juzgados. Así que tanto los que tienen ley como los que no tienen ley serán juzgados. La razón por la cual Pablo dice mi evangelio, porque dice que él juzgará conforme al evangelio, y Pablo dice mi evangelio en el capítulo 2, verso 16, dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Y por qué dice mi evangelio? Lo dice porque el evangelio ya era parte de su misma vida. Y Pablo lo dice como un soldado que dice mi rey o dice mi bandera. Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Los judíos creían que Dios juzgaría, no los juzgaría a ellos, sino que juzgaría solamente al mundo. En el verso 17 y 20, ellos se jactaban de que serían libres del juicio por tener la ley y ser maestros, pero no se enseñaban a ellos mismos, recordemos esto. No cumplían con la ley de Dios haciendo la voluntad de Dios y eran igual que todos los demás pecadores, los cuales ellos juzgaban y condenaban por ser gentiles, por no ser como ellos. En el verso 17 dice la Escritura, y aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Conoces su voluntad, y ya lo vimos la semana pasada, conocían su voluntad, conocían la ley, enseñaban, dice, pero ellos tenían el sobrenombre de judío, lo cual significa alabanza, pero no honraban a Dios, aún siendo maestros, aún siendo enseñando, aún supuestamente guardando la ley, porque ellos no se habían enseñado a sí mismos. Y en el verso 25 dice, pues en verdad, porque ellos basaban su salvación en la circuncisión. Y mire lo que dice el verso 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si, mire lo que dice, si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. La circuncisión aprovecha si guardas la ley, lo que está diciendo la palabra del Señor. Pablo reconoce que un judío diría, somos hijos de Abraham y por lo tanto somos salvos. Ellos apoyaban sus palabras por medio de la circuncisión. Creían que la circuncisión garantizaba su salvación. La circuncisión o el bautismo o cualquier ritual religioso no salvará a nadie. Ismael era hijo de Abraham, circuncidado, pero el ser hijo de Abraham y haber sido circuncidado no lo hizo el hijo del pacto. El hijo del pacto fue Isaac, el hombre espiritual. Veamos lo que dice Dios en Deuteronomio, capítulo 10, verso 16. Aquí exhorta a circuncidar el corazón y no endurecer la cerviz. El endurecer la cerviz es ser una persona obstinada en la rebelión y seguir sus propios caminos y no los caminos de Dios. El de dura cerviz no servirá para alcanzar los propósitos que Dios tiene para su vida. Lo que nos enseña la palabra de Dios en estos pasajes es que circuncidemos nuestro corazón, que haya una operación de parte de Dios para cambiar nuestro corazón obstinado y rebelde, y Él cambiará nuestro corazón al darnos uno nuevo, uno de carne, un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo para obedecerle y cumplir el propósito que Dios tiene para su pueblo. Por lo tanto, amados en Cristo, el que está circuncidado y no guarda la ley, de nada le aprovecha. Nada aprovecha tener la ley y cumplir con las ceremonias religiosas. Esto no es suficiente ante la ruptura de la ley y ante un Dios airado, un Dios ofendido.
El sí condicional de Dios que encontramos en el verso 26, veamos detenidamente esto, dice, sí, y hay una coma, hay un sí condicional. Sí, pues, el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será su incircuncisión como circuncisión? Ahora vea aquí el sí condicional. Si guardamos la ley, el circuncidado y el no circuncidado serán justificados, serán aceptados, ya que Dios no es injusto. Pero veamos el gran sí condicional. Porque en el capítulo 3 del libro de Romanos, en el verso 10, dice, y aquí nos podemos dar cuenta de que no hay justo ni aún uno. Entonces recordemos que Adán vivió en el periodo de la inocencia, con un corazón recto. Pero después de la caída, él vivió en el periodo de la conciencia. Una conciencia, o sea, un corazón, un alma, dañada por el pecado. En el verso 16 que dice, 17, perdón, en capítulo 2, dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. El sobrenombre de la humanidad, ya que todos fuimos creados para la alabanza, y judío significa alabanza para Dios, pero el ser alabanza o ser judíos no viene de los hombres, sino de Dios. La evidencia de nuestra rectitud no depende, amados en Cristo, de los signos exteriores, ni por el parentesco, hijos de Abraham. La evidencia se encuentra en la obra de Dios en nuestros corazones, la cual va a verse en el fruto del Espíritu Santo. El juicio de Dios es según verdad, y este juicio es de acuerdo a nuestros hechos, no de acuerdo a nuestro conocimiento, como lo vimos en el capítulo 2, verso 8, que dice, primeramente capítulo 2, verso 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Así es que no es el judío el que lo es exteriormente, no es judío el que lo es exteriormente, por la señal de la circuncisión, sino es judío aquel que está en relación con Dios en su perfecta voluntad. Esos son los verdaderos judíos, hombres y mujeres que son para la alabanza de su nombre. El hombre que es alabanza, o el hombre judío, que es nada más en su interior y tiene la señal de la circuncisión en el corazón, es un corazón donde Dios opera la nueva vida, transformándolos por el poder de Dios. Como podemos darnos cuenta, este cambio no se realiza por la letra de la ley, por el simple hecho de conocer la ley de Dios, o por una señal en la carne, sino que ese cambio, esa transformación, viene a través de una relación estrecha e íntima con Dios. Y esto es el trabajo del Espíritu. Esa es la obra que viene de parte del mismo Dios. La alabanza, el verdadero judío, no viene de lo exterior, sino del interior, y no procede del hombre, sino de Dios. ¿Qué dice los versos que leímos? Los últimos versos. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión, la señal, que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí no hay de qué gloriarnos, sino en la obra de Cristo en la cruz, sino en el amor de Dios, porque toda esa obra que ha hecho en los corazones que han vivido su vida no vino del conocimiento de la ley, no viene
de lo que nosotros hagamos, viene de lo que Dios hizo por nosotros al enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados. ¿Qué pide de nosotros entonces el Señor? Una sola cosa, amados: que vengamos a Él reconociendo nuestra condición pecaminosa con sinceridad y no endurezcamos nuestra cerviz. O sea, rendirnos a Él y no continuar en la obstinación, en la necedad de nuestros pecados y de nuestra arrogancia, creyendo que seremos justificados delante de Dios por medio de las religiones y sus rituales o por nuestras buenas obras, las cuales, dice Isaías, son únicamente trapos de inmundicia. Dios pide de nosotros nuestro corazón, porque de Él mana la vida, y la vida está en la sangre, pero nuestro corazón fue afectado por el pecado, nuestra alma y nuestra sangre, que es la vida, está contaminada por el pecado. Y esto ha hecho que nuestro corazón sea el más perverso que hay dentro de nosotros, lo más perverso. Jeremías 17:9 dice: el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Nadie, ni nosotros mismos conocemos nuestro corazón, solo Dios. Por eso debemos de venir a Él con sinceridad, porque solo Él conoce lo perverso y lo malvado de nuestro corazón. Note usted eso, que ni aún nosotros conocemos nuestro malvado corazón, y no podemos permitirle al corazón, o sea, al alma, que sea la que nos guíe, porque no solo es engañoso, sino que también es perverso. Es incurable, dice Jeremías. Jeremías usa la palabra incurable en el capítulo 30, verso 15. Él utiliza esta palabra y nos da a entender que el corazón no puede ser sanado, es incurable. Está infectado por una enfermedad incurable llamada pecado y es mortal. No podemos confiar en lo que nuestro corazón piensa, en lo que siente, ni en lo que desea. El único que puede darnos un diagnóstico y nos puede sanar es el Señor Jesucristo. Esa es la razón por la cual Él pide nuestro corazón, para darnos uno nuevo. Un corazón nuevo donde fluya la vida de Cristo, para guiarnos hacia la vida eterna y seamos verdaderamente para la alabanza de su nombre. Entendamos esto y con esto voy a concluir. El verdadero judío no es el que nació en Israel. El verdadero judío es el que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús y vive para la alabanza de Dios y para la gloria de Dios, honrándole y haciendo su perfecta voluntad. Ahora vamos a aplicarlo a nosotros. No nos hace cristianos la etiqueta de cristianos. Es el contenido que hay en el interior que nos hace cristianos. Alguien dijo: he comprado latas de comida con etiqueta, pero qué desagradable sorpresa me he llevado cuando lo que decía afuera no era lo que la lata contenía. ¿Se da cuenta? No era el contenido de la lata. Verso 17 dice: aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Nosotros podemos decir que tenemos el sobrenombre de cristianos, pero lo que hay en el interior mostrará la marca de la circuncisión del corazón y no en la frente. En el exterior solo será la etiqueta de algo que quizá no seamos. Por nuestros frutos conocerán que somos hijos de Dios, salvos por medio de la obra de Jesucristo, que nos redimió a precio de sangre. Vengamos a Cristo, vengamos a Él con sinceridad, amados en Cristo. Tenemos la lucha, tendremos siempre la lucha constante y vamos a estar toda la vida hasta que Cristo venga por nosotros en esta lucha constante en contra del pecado. Porque nuestro corazón
fue dañado. Estuvo enfermo y nuestra alma había gobernado, había guiado nuestras emociones, nuestra vida, y nos había enviado a la condenación eterna. Pero solamente a través de Cristo y del nuevo nacimiento que nos otorga un nuevo corazón, podemos nacer de nuevo y ser salvos. Así es que no es la etiqueta, no es el sobrenombre de cristianos que podemos exhibir en la frente. Eso es la etiqueta. Es lo que hay dentro de este recipiente, lo que nos hace cristianos. Y se conocerá a través de nuestros frutos, frutos de verdadero arrepentimiento que honran a Dios, porque seremos entonces, sí, judíos, cristianos, para la alabanza de su nombre. Y esto no viene de nosotros, viene de Él. Y a Él sea todo el honor y toda la gloria por toda la eternidad. Amén. Bendiciones, amados. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, las del cielo y la tierra también. Por medio de Él y para Él, todo fue creado por medio de Él, por medio de Las zorras tienen
Las aves de los cielos tienen nidos, mas